¿Cómo haces tú? Se hace como... Ya. ¿Y acá? ¿Acá también? ¿Poquito? Ah, sí, poquito. ¿Qué vamos a hacer? Xiaomi. Yo. Li. Li. Ah, Xiaomi. Li. Acá en la farmacia hay un señor con la leche de Taiwán. Ajá, aquí en la esquina. Cruza la calle. Y aquí enfrente es de Taiwán. Ah, se llama Yungjin Lee, algo así. Yungjin Lee, así. Compañero, papá, Bueno, él tiene como 40 años de vivir aquí en Guatemala. qué buena colección de monedas. Esposas de Guatemala y los Ese micrófono. tres, ¿cuántos hijos tienen? 4 hijos tienen. Dos mujeres y 2 varones. Alexander, apaga tu micrófono. Parece que cuando empezó aquí en Guate él se dedicaba a la crianza de perros. Manchar las manos y la ropa, entonces ahí les recomiendo que utilicen un mandil y pues yo me imagino que esto es porque como es una madera tropical, me imagino que es por el tipo Erwin, tu micrófono. las cosas que me Voy, parecieron perdón. interesantes. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Vamos a terminar pues prácticamente plantearles las últimas 3 constituciones que nos quedaron pendientes y luego de eso voy a subir un laboratorio. El laboratorio lo pueden entregar, pueden empezar desde hoy, ¿va? Y pues si desean me lo pueden entregar de una vez o lo entregan el sábado, ¿va? El sábado más tardar sería a las 11 de la noche con 59 minutos. Tiene una ponderación de 2 puntos el laboratorio. Ahí están las instrucciones claras y cualquiera que tenga duda o se le dificulte alguna parte del laboratorio, pues me puede escribir sin ningún problema. Yo voy a estar atendiendo el teléfono.
¿Alguien me puede decir por qué clase de constitución nos quedamos el último día? ¿De qué estábamos hablando? Buenas noches, licenciado. Yo tengo una pregunta. Buenas noches. Sí. Respecto a la serie 1 del laboratorio 1, se va a trabajar, o sea, eso lo omitimos y trabajamos el resto. ¿Y la serie 1 lo trabajamos en un documento aparte o cómo se va a manejar, licenciado? Pues si desea, lo puede trabajar en un documento aparte. Ese laboratorio lo pienso recibir ya después del segundo parcial, porque ustedes lo van a ir prácticamente desarrollando conforme el curso. Conforme salgan artículos, ustedes van a ir desarrollando esa parte. No es necesario de que se alarmen aún todavía. Todavía tenemos tiempo. Ok, muy bien. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a ti. ¿Alguien que tenga alguna duda acerca del laboratorio 1? Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches. Fíjese, licenciado, de que yo tengo una duda sobre del laboratorio 1, pero el inciso 2, ahí hace mención sobre... La autodeterminación. Exactamente, licenciado. Entonces, ahí, pues, la mera verdad que no sé cómo hacerlo, licenciado. ¿Cómo plantearlo? Bueno, ya Sí, después de clases... En la serie 2, en el inciso B, dice con respecto a la clase del día 30 de enero, y es que lo que pasa es que ese día varios no entraron. Ajá, entonces, no sé de dónde podemos recopilar la información para poder, bueno, en mi caso, para poder meterla a ese inciso. A ese inciso, va. Entonces, como hoy la clase pues va a terminar a las 8 de la noche, los que tengan duda del inciso número 2, se pueden quedar. Yo les voy a explicar. Yo sé que no fue culpa de ustedes, fue prácticamente culpa de... Ahí sí que no nos percatamos a la hora de habernos conectado el primer día de clases. Entonces Sí, no tenga pena. Igual usted amablemente, pues usted se comunicó conmigo por vía WhatsApp, entonces, pues para congeniar, ¿verdad, licenciado? Entonces, ya que dio sus directrices, pues yo me quedo despuesito de la clase. Va, me parece, no se preocupe. Gracias, muy amable, licenciado. ¿Quién más? Yoli. Y si le dieron, digamos, Solo apaguen micrófonos, así comenzamos rápido y terminamos. Es que aparece el calendario y le vuelven a dar clic y desaparece el calendario, pues ya digitalizan la... Ok, no sé si le doy la palabra a la compañera o le expongo yo, licenciado. La constitución de hoy. No. Solo es una pregunta con relación a la serie 2 también. Bueno. Parte es rapidito, solo la parte donde dice elementos objetivos y elementos subjetivos. Ahí usted colocó los elementos, pero le colocó 2 puntos. Mi pregunta es si ahí hay que definir cada parte o solamente es como que están planteados los elementos nada más, porque yo en los archivos que usted mandó estaba viendo que sí están los elementos y todo, pero no hay una definición. Entonces mi pregunta era si había que buscarla o algo por el estilo. Sí, hay que buscarla. Hay que buscar cada definición y ya después de que todos entreguen el laboratorio lo vamos a discutir aquí en clase. Carlos, tu micrófono. A mí ya me... Ya. Al principio no me había dejado. Ok, perfecto. Pero solo para aclarar una duda, esa parte, porque les soy sincero, yo estuve buscando en las lecturas de los archivos, pero no la encontré. Entonces, me imagino que no está en los archivos que mandó, sino es una búsqueda por aparte, me imagino. Sí, así es. Ustedes tienen que investigar por aparte. Si alguien tiene alguna duda, de igual forma yo la voy a resolver. No se preocupe por eso.
Ok, gracias, licenciado, eso está muy amable. De nada, necesito que apaguen ese micrófono, por favor. Ya. Gabriela, ¿estás por acá? Sí, licenciado, buenas tardes. ¿Será que me puedes proyectar las diapositivas de la clase del día de hoy, por favor? Ok. Licenciado, buenas noches, le habla Sonia. El día anterior de clases llegamos a la página 14, en el penúltimo párrafo de la presentación, del documento, perdón. Sí, así es. Yo pues les envío los documentos con la intención de que los vayamos prácticamente estudiando acá, para que el día del examen no tengan ustedes ninguna dificultad a la hora de que estén estudiando, sino que digan, esto ya lo vimos, esto ya lo discutimos, ya se tocó este tema, ya no le vamos a dar tanta vuelta atrás como anteriormente, pues en algunos cursos pasan de que envían los documentos y uno no sabe ni qué hacer. Entonces, prácticamente, pues, es una forma de ayudarlos a ustedes. Y pues, es una forma de prácticamente de ayudarlos, ¿va? Esa es mi intención. Mi intención es ayudarlos. Yo creo que ya está la diapositiva. Es la de 1945, Gabriela. Ahí está. Ahí te pasaste. Ahí está. Vamos prácticamente a desglosarla. En ese entonces, prácticamente yo quiero que me pongan atención porque necesito que ustedes se aprendan prácticamente los rasgos de esta Constitución en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas. Primero, como cajonero, prácticamente la introducción que establecía el artículo número 1, que Guatemala es una república libre, soberana, independiente, organizada con el fin primordial de asegurar a sus habitantes el goce de la libertad cultural, el bienestar económico y la justicia social. Yo creo que eso ya está claro. Pasemos al artículo número 2. Anteriormente, en una constitución, les mencioné el principio de alternabilidad. ¿Qué doy por esto? ¿Entendido? Que nomás termine el periodo, el presidente de la República y todos los mandatarios, se tiene que convocar a una nueva elección. Aquí prácticamente no había en esta constitución aquella palabra de reelección, ¿va? Prácticamente aquí un presidente no se podía reelegir porque regía este principio. Se cambiaba de periodo, presidente, se convocaba en elección, presidente, otro nuevo presidente. También acá ya vemos que la soberanía radica en el pueblo. Ya vemos esta separación de poderes entre legislativo, ejecutivo y judicial, entre las cuales aún no hay una subordinación como tal, pero ya se separaban tales, legislativo, ejecutivo y judicial. Acá todavía se toma en cuenta el idioma como tal, el español. También vamos a enfocar dentro de estas aristas el artículo número 21, que establece los derechos en favor de los pueblos indígenas, al establecer que se declara ilegal y punible cualquier discriminación por motivo de filiación, sexo, raza, color, clase, creencia religiosa o idea política. Por favor, quiero que tomen en cuenta este artículo. También
se le da una importancia a los derechos humanos que, claro, es fundamental dentro de esta Constitución y vale la pena resaltar como en cuenta los principales, la vida, la libertad, entendiéndose que con esto no se permitía bajo ninguna circunstancia alguna forma de esclavitud, la igualdad, buscando que con esto sea un Estado multicultural, lo que se da principalmente el respeto hacia las personas y el fomento del trato digno e igualatorio entre los mismos ciudadanos que habitaban el país. También mencionamos el artículo número 28, la disponibilidad de los bienes propios, el artículo número 29, que se refiere que es libre la profesión de todas las religiones, así como el ejercicio de todos los cultos. Entonces, no se puede evidenciar que de a poco se va respetando aún más los derechos individuales de otras personas y por ende de los pueblos indígenas. Aunque esto no se estableció de manera clara, lo relativo a las religiones o celebración de cultos que puedan tener las personas indígenas, se da vía libre para que puedan ejercerla y seguirla sin ninguna preocupación. Prácticamente lo que les di a entender acá es que hay libertad de culto. Ellos practicaban su propia religión, las otras personas su propia religión. Anteriormente estuvimos tocando este tema. ¿Quién me puede dar una vía prácticamente de cómo se fue desenvolviendo el tema de la religión a través de las constituciones? Una clara vía. ¿Quién me puede apoyar con eso? O hacerme un resumen. Licenciado, Sí, y si no mal recuerdo, se tenía establecido que la religión que la Constitución tenía como válida, se podría decir, era la religión católica. Y conforme con el trayecto y conforme van pasando los años, pues ya se hace como válida poder escoger el tipo de religión que tenían las personas o que, pues sí que tenían o que optaban por la religión cristiana. Pero en la Constitución sí estaba establecido de que era la religión católica. gracias. Tocamos un punto muy importante que es la libertad de culto. ¿Otra opinión? Yo, licenciado, Con gusto. Te doy la así palabra. gracias, así como dijo la compañera, es a partir de la primera Constitución de Bayona, donde se establece estrictamente que la religión es católica y por eso a las personas indígenas o que tenían otros credos les decían indios infieles. Pero luego con el paso de las reformas y las constituciones, hasta llegar a la Ley de Constitutiva de la República de Guatemala de 1879, es que se declara la libertad de religión y de culto. Exacto. ¿Otra opinión? ¿Otra participación, compañeros? Lo que yo pretendo es que ustedes Licenciado. participen. Sí, con gusto. Sí, mire, y tendrá, bueno, también que ver, ¿verdad? En el desarrollo precisamente de la Constitución de 1945, como le comenté la clase pasada, ¿verdad? Que tenía aspectos liberales, también podía darse eso, ¿verdad? De la apertura hacia una forma más democrática, incluso en la elección de culto, ¿verdad? Dado que ya no era una forma conservadora, que eran los esquemas que tenían las antiguas constituciones, porque eran un calco de, como usted lo mencionó, ¿verdad? Cartas de corte europeo, que eran muy rígidas y precisamente como lo son actualmente, ¿verdad? A la religión oficial. Así es. Lo que yo
pues consigo de que ustedes participen es que ustedes se van desarrollando. Esta profesión da para más. Aquí pues espero a futuros litigantes, juristas, civilistas, personas que se dediquen al área privada pública. Entonces el derecho es extenso, que se vayan ya quitando ese miedo al hablar. ¿Otra opinión o seguimos? ¿Quién desea participar? El licenciado, tal vez yo, bueno, yo puedo, doy mi opinión, ¿verdad?, respecto a lo que está mencionando. En este aspecto, pues, considero de que en el transcurso del tiempo, pues, también las personas han exigido a las personas que han gobernado, pues, tener libre de culto. Porque recuérdense que también, pues, venimos de, bueno, los mayas y todo, pues, venimos de una pues, de una idea de ser politeístas, pero en este caso, pues considero que en el transcurso del tiempo han manifestado, pues, las personas de que pueden tener libertad de culto, no solamente el catolicismo, sino también pueden, pues, optar a otras religiones. Esa es mi opinión, licenciado. Gracias. Vamos a seguir con la clase. Esta Constitución de 1945 se vio influida, a decir de sus constituyentes, por las cartas fundamentales España, Cuba, México y Costa Rica. Ya se dieron cuenta, ya nos desligamos prácticamente de aquella matriz, se podría decir, francesa, española, que perseguía la Constitución de Bayona de 1808. Ahora ya esta Constitución agarra otro tipo de influencia. También tocamos el punto de la política cultural vinculada a la cuestión indígena y amparados por el citado artículo 83 constitucional. Los gobiernos revolucionarios de Arévalo y Arbor llevaron a cabo las siguientes iniciativas. Sí necesito que prácticamente pongan atención acá. ¿Qué iniciativas por medio del artículo 83 constitucional se llevaron las siguientes iniciativas? Necesito que prácticamente tomen lectura de este artículo. La primera iniciativa, por acuerdo del gubernativo de fecha del 28 de 1945, fue creado el Instituto Nacional Indigenista. Se creó el Instituto de Antropología e Historia en 1945. También se aprobó el convenio de adhesión al Instituto Indigenista Interoamericano. De este artículo 83 constitucional se van a dar cuenta de todas las iniciativas que florecieron en ese entonces. También se promulgó el Código de Trabajo. Se abolió la discriminación por motivos de raza, religión, credos políticos y situación económica. Se presupuestó también la modalidad de lenguas indígenas en los tribunales y en las zonas predominantes de la cultura. Me imagino que ahorita están viendo lo de la historia del derecho laboral. Compañeros, ¿qué les han comentado acerca del Código de Trabajo? Solo artículos hemos visto. Solo artículos, no han visto todavía la historia como tal del Código de Trabajo. Tengo entendido, licenciado, que fue creado en el tiempo de la Revolución. Así es. ¿Qué más aportes?
Sí, que permitía la dignificación del trabajador y mejoras salariales. Así es, así a raíz de la revolución pues se promulgó prácticamente el Código de Trabajo y se abolió toda la discriminación por motivos de raza, religión, credos políticos y situación económica. Hubieron mejoras prácticamente laborales para todos en general. También se sancionó el decreto 444 al Estatuto de Uniones de Hecho, en donde son aceptados los matrimonios de acuerdo con las costumbres, tradiciones y ritos indígenas. El decreto 426 protege la producción de tejidos indígenas. En el acuerdo 3 del 3 de agosto de 1950 se regula sobre los alfabetos de las lenguas indígenas más importantes en Guatemala: cachiquel, quechí y man. Todos estos decretos fueron en materia de las lenguas indígenas, que anteriormente pues procuraban extinguirlas, pero gracias a este acuerdo pues prácticamente pues se logró rescatar. También se gestó el decreto 223, que es la ley provisional de sindicalización, que el Código de Trabajo después detalló, pues en primer momento cerró el paso a todas esas organizaciones agrícolas a las cuales abrió espacio hasta 1948, cuando se proclamó y entró en vigor el Código de Trabajo. El 1 de mayo de 1948 entró en vigor el nuevo Código de Trabajo, que junto con la fundación del Seguro Social representan las más importantes realizaciones en materia de legislación social. Ojo con esto, compañeros, necesito que prácticamente, si les puede servir de ayuda todos estos datos que estoy dando para su derecho laboral, los pueden tomar de acá. Anteriormente, en la pasada clase, alguien hablaba sobre la reforma agraria. ¿Alguien tiene algún dato sobre la reforma agraria? Antes de que entremos a ver este punto. Buenas noches. Si no estoy mal, es reparto de la tierra ociosa a las familias campesinas en el interior del país, cuando la UCO tenía más del 90% de las tierras sin usar. Entonces, el gobierno lo que hacía era expropiarlas a un precio bastante moderado y se las entregaba a los campesinos para que ellos empezaran a trabajar la tierra. Agregando a lo que dijo el compañero licenciado, también se reformó el tiempo de trabajo, lo redujeron o establecieron en horas, de 8 horas laborales, licenciado, y con días de goce de descanso. ¿Estamos? Así es, compañero. Ya se estableció una jornada como tal. Ahí pusieron un decreto. Javier López. Javier López está por acá. Sí, licenciado, aquí me encuentro. Cuénteme acerca del decreto 900. El decreto 900 es de la reforma agraria, igualmente promulgado en el tiempo de la revolución, como lo comentaron los compañeros, ¿verdad? Que el decreto benefició al campesino, ya que se le devolvieron todas las tierras que le fueron quitadas por los gobiernos anteriores y que manejaba la bananera, que actualmente hoy se llama la banana chiquita. ¿Sería todo, licenciado?
Pues sí, y para aportarles un poco a las intervenciones que acaban de prácticamente ser enriquecedoras para todos, en materia agraria, recuerden bien que en la Constitución de 1945, en el artículo 91, el Estado reconocía la existencia de la propiedad privada y garantizaba en su función social sin más limitaciones que las determinadas por ley, por necesidad de utilidad pública o interés nacional. Y en el artículo 92, por causa de utilidad o necesidad pública o interés social, legalmente pueden ordenarse la expropiación de la propiedad privada previa indemnización. Estos artículos transcritos constituyen la base constitucional de la reforma agraria guatemalteca, influida por la reforma agraria mexicana. Ahora, si yo en el examen les preguntara qué artículos constituyeron la base constitucional de la reforma agraria guatemalteca influida por la reforma agraria mexicana, ¿qué me contestarían? Artículos 91, 92, 93, creo. ¿Por qué el 91? Porque es la base del derecho de la propiedad, porque la reconoce pero le establece una función social. ¿Qué quiere decir eso? Que se establece el bien común. O sea, solo se puede expropiar en beneficio de la sociedad. Así es. El artículo 92. Si no estoy mal, tiene que ver con... perdón, ahí sí ya me perdí. Creo que lo dije todo en el comentario anterior. Sí, todo lo dijo. Por causa de utilidad o necesidad pública o interés social legalmente comprobado, pueden mandar a ordenarse la expropiación de la propiedad privada para previa indemnización. Mató a 2 pájaros de un mismo tiro. ¿Se dio cuenta? Es correcto. Así es. Y por último, estos son los artículos prácticamente básicos. También pueden utilizar el artículo 124 en donde se prohíben los latifundios. Se autoriza la enajenación de bienes nacionales en favor de particulares y protege las inversiones extranjeras. El artículo 116. Naturalmente que la primera acción legislativa fue la derogación de la Constitución 1945 y en su sustitución por un estatuto político que otorgó el poder legislativo ejecutivo a la Junta de Gobierno presidida en ese tiempo por Castillo Armas, a lo que sucedió la siguiente Constitución que entró en vigor el 1 de marzo de 1956. Con esto prácticamente dejo aquí el punto de la Constitución de 1945. El artículo base acá, y quiero que sí lo tengan en claro, es el 83 constitucional, porque dentro del 83 constitucional se dieron cuenta de todo lo que se desprendió: acuerdos, leyes nuevas, reglamentos que entraron en ese tiempo. Algo importante es que la Constitución de 1945 buscó hacer partícipe a los indígenas de la sociedad, no solo reconociéndole los derechos, sino dando pautas a fin de que se fortaleciera ese acercamiento o inclusión social, a fin de, aparte de valorar, se respetara y se enalteciera esta cultura para terminar de recopilar lo que esta Constitución significó para los pueblos indígenas.
que se manifiesta dentro de esta si se aborda por primera vez la cuestión indígena como un problema que debe ser resuelto a fin de lograr plena armonía entre ciudadanos, enfocándole en la igualdad entre personas y el respeto a los derechos humanos. Acá terminamos la Constitución de 1945. Alguien que quiera hacer un aporte ahorita acerca de esta Constitución. Está en el uso de la palabra. ¿Quién quiere hacer un aporte? Buenas noches. Entonces se puede concluir que la Constitución de 1945 fue la primera Constitución que hizo un reconocimiento de los pueblos indígenas, de los diversos idiomas, y fue la primera que prácticamente hizo ese reconocimiento. Así es. Anteriormente lo vimos en 2 clases pasadas y yo les dije que captaran bien de que esto lo íbamos a ver. Y cabal, fue en esta que prácticamente se reconoció en su totalidad los derechos de los pueblos indígenas, ya que esta Constitución, pues, a mi manera personal es de tipo social. Licenciado, perdón. Sí. Sí, y fíjese que es muy interesante porque justamente hace unos meses, ¿verdad? Yo estaba viendo un documental sobre la vida de Jacobo Arbenz y precisamente era interesante, ¿verdad? Porque la injerencia internacional lo acusó como comunista y precisamente con colaboración de otras fuerzas políticas en Guatemala, ¿verdad? Fue el sistema del derrocamiento y demás, porque, pues bueno, las clases élites, ¿verdad? No querían la participación de los pueblos indígenas de una forma democrática, sino continuar con el mismo ciclo, ¿verdad? De mano de obra, subyugados, sin la misma posibilidad de educación, dignificación, de personalidad jurídica. Entonces, es interesante porque en el documental presentan fotos, ¿verdad? Donde él, parte de las iniciativas que tuvo fue las famosas casas de la cultura y se miraba una integración total, ¿verdad? De su persona con las personas en los diferentes departamentos, ¿verdad? Y justamente lo acusaron de socialista, especialmente, ¿verdad? Por su trasfondo de formación que tuvo en Argentina. Entonces, ahí es donde obtuvo muchas de las ideas liberales, pero realmente muy bien planteadas, ¿verdad? Para un progreso de Guatemala, pero lamentablemente el proceso ya no continuó. Y es, como lo planteaba, a mi parecer, esta Constitución es prácticamente, yo la puedo acoger como social, pero sí hay rasgos de liberal. Y así como usted lo expuso, ¿va? Lo acusaban por lo mismo, ¿va? Porque prácticamente él quería prácticamente que el pueblo fuera todo en sí. Y que pues ya no se cometieran estos vejámenes en contra de los pueblos pues indígenas. En su tiempo pues fueron mayoría, pero ellos no sabían cómo prácticamente agruparse para tomar el poder, ¿va? Ahí estoy leyendo en el chat del grupo, no sé, ahí estoy leyendo comentarios en el chat del grupo, no se preocupen, tranquilos con los laboratorios, no se me estresen. Ahí se perdone, Lick. No, hombre, no se me estrese, Joshua. Tranquilo, es para que usted aprenda. Tranquilo, no se me estresen, patojos, que aquí prácticamente el curso ya todos lo tienen aprobado porque están poniendo atención y eso es lo que me motiva a mí, pues, a seguir con la cátedra. Ahí está Fabiola riéndose. Pues, vamos a seguir con la otra Constitución. ¿Cuál es la que sigue? Ay, gracias a Dios, dice Nancy Store. Vamos a seguir con la otra Constitución. ¿Cuál es la otra Constitución, compañeros? La Constitución de la República de Guatemala, decretada por la Asamblea Constituyente el 2 de febrero de 1956. Gracias. Ahí les dejé un laboratorio. En el laboratorio tienen que prácticamente
yo les pedí que no me pongan cuestiones sobre la Constitución resumidas, sino que las quiero prácticamente unificadas para que ustedes vayan aprendiendo. No quiero, sí, la Constitución de 1945, la Constitución de 1956, sino que así como tal se llama, así como está en el digesto constitucional. Hoy les voy a pasar un digesto por la Corte de Constitucionalidad, en donde ustedes pueden encontrar todas las constituciones y la historia como tal. Este digesto, pues, no es necesario que lo lean, ¿va? No es lectura obligatoria para el que quiera aprender acerca de las constituciones a través del tiempo, puede hacer uso de él. Y pues, vamos a arrancar. Esta constitución contaba con el antecedente de que el anterior había reconocido de forma directa en sus artículos el problema de los pueblos indígenas y lo afrontaba como una situación a la cual se le debía de dar solución pronta y adecuada, creando inclusive instituciones que pudieran salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas. El primer antecedente. El segundo antecedente es que también esta Constitución reconoce derechos y garantías que deben ser cubiertas a fin de seguir dando mantenimiento a la igualdad y reconocimiento de lo que tanto se había hablado en la Constitución anterior. Acá se sigue manejando el Estado multicultural, se sigue manteniendo el idioma oficial español y algo, pues, prácticamente histórico que sucedió es que el sufragio se considera optativo para las personas analfabetas, recordando que en esos tiempos la mayoría de personas indígenas eran analfabetas, aunque gracias a este artículo se les brindaba la posibilidad de participar en comicios electorales. ¿Quién puso atención acerca del sufragio y lo puede repetir? Las personas que eran analfabetas tenían derecho a votar. Así es, ¿qué más? Esto incluyó a las personas indígenas porque era la mayoría, los analfabetas. Recordemos que ellos fueron la Iglesia Católica, uno de los objetivos por los cuales entró aquí por parte de España era que viniera a alfabetizar al pueblo, pero realmente no alfabetizó al pueblo, sino que lo que hizo fue enseñar el catecismo como tal, pero no les enseñó a entenderlo o a escribirlo, sino que lo aprendido pues como de memoria, y entonces de eso hacían ellos constar que habían enseñado a leer y a escribir a las personas indígenas, pero simplemente les enseñaron a memorizar las primeras letras del catecismo. Gracias por la intervención. Otro compañero, otro licenciado que quiera intervenir. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Quiero dar como también que en esta Constitución, yo creo que esto solamente fue una forma de cubrir el mal manejo que se llevó del títere, que para mí ha sido el principal títere, que es Castillo Armas. La forma para dejar en el poder y evitar de que existiera más amenaza por la revuelta que hubo al momento de derrocar a Armas fue crear una nueva constitución que expusiera aparentemente nuevas ideas, pero en realidad todo era como bajo un régimen o bajo lo que el gobierno de Estados Unidos pues le había planteado a Castillo Armas durante esta
para mí fue una dictadura que él estuvo antes de que hubiera el otro derrocamiento que fue en el 60, ¿verdad? Dentro de lo principal que yo podría rescatar o que se puede exponer en esta constitución fue que se le dio libre acceso a la Iglesia Católica. Esto no lo había mencionado usted, pero pues se lo dejo como dato, que en esta constitución pues se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. ¿Cómo es esto? Pues con el derecho de adquirir y disponer de sus bienes. También se crea la opción de la iglesia privada, ¿verdad? El culto privado, perdón, y público. Entonces, fueron pequeñas ideas que se fueron manifestando, pero para mí solamente es una forma de cubrir lo peor que pudo haber tenido Guatemala cuando en su momento ya íbamos creciendo, ¿verdad? Pero a partir de que ingresa Castillo Armas y todo lo que generó, pues únicamente hubo un retroceso en todo lo que se había logrado. Gracias por los datos y por los antecedentes. Es muy enriquecedora exposición. Agradezco mucho. Vamos a seguir. Tocamos anteriormente en la... Que lo interrumpa. Relacionado con el mencionaba usted el derecho al voto o el sufragio que tenían las personas analfabetas, tomemos en cuenta que solo se tomaba en cuenta al género masculino, o sea, los hombres, ¿verdad? Ya que hasta en la Constitución de 1985 es donde ya se toma en cuenta a la mujer analfabeta con el derecho al voto. Si no estoy mal. ¿Otra opinión? ¿Otra opinión? Vamos a seguir con la clase. Hablamos anteriormente en la primera sesión que tuvimos acerca del término minorías. ¿Quién se recuerda? ¿Quién se recuerda del término de minorías? Sí, licenciado, en el numeral 2.5, derecho de los pueblos indígenas y derecho de las minorías. Ahí es donde analizamos ese término, en la clase número 1. Así es. ¿Nos podría explicar el término? Déjeme recordar. Dele, tranquilo. Sí, el documento nos narra que en el derecho internacional de los derechos humanos, los derechos de las minorías étnicas, lingüísticas y religiosas tienen una historia que se relaciona con los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, después de la cual la Sociedad de las Naciones, precursora de la Organización de las Naciones Unidas, proclamó los derechos de las minorías. Estas minorías han surgido en los estados europeos históricamente por los cambios frecuentes en las delimitaciones fronterizas, los movimientos religiosos y el movimiento de poblaciones debidos al comercio, las guerras y las políticas y las poblacionales. Gracias. ¿Quién quiere hablar? Escuché Sofía, el ruido. Sí, hable, Sofía. Gracias. Algo que usted también nos mencionó era que pues estos eran como unos grupos que protegían a las minorías contra la discriminación y que garantizaban la integridad cultural en países donde la mayoría, o sea, había como culturas diferentes. Así es. Hablando de minorías, nosotros pues voy a poner el ejemplo. Somos un salón de clases virtual. Nos queremos prácticamente independizar de otro país.
Cuando hablamos de independencia, pero todavía no, estamos colonizados. Por el momento ahorita estamos colonizados por otro país, pero nos queremos independizar. Para nosotros, ¿aplicaría el derecho de la libre determinación de los pueblos indígenas o no? ¿Aplicaría, licenciado? Sí, se aplicaría. ¿Por qué aplicaría? Porque como son las viejas potencias europeas, entonces la mayoría de pueblos fueron colonizados por ellos. La mayoría que son, en nuestro caso, son los pueblos originarios o los pueblos indígenas, tienen ese derecho. Por ejemplo, aquí en Guatemala no se podrían independizar de Guatemala porque no pertenecemos a Europa. Ahí pues tocamos Licenciado. de nuevo. Sí. Pero yo creo que usted nos había comentado que no aplicaría porque ya somos un país independiente. Esto sería más para los otros países que pues no tienen una independencia declarada como tal. Por ejemplo, Belice, Plic. Sí. Cabe en lo posible. Acuérdense que Belice fue pues prácticamente, primero vinieron los españoles y luego por el descontento de que pues a los españoles les estaba yendo bien acá, ¿va? En esta parte pues luego vinieron los ingleses, ¿va? Pero al final de cuentas los beliceños todavía queda pendiente el referéndum en el cual Guatemala está reclamando ese territorio. Pero como tal, entendería que ya son independientes. Cristian Rafael Artola Baides, cuéntenos. Sí, Rick, solo comentarle respecto a lo que dijo la compañera. Actualmente hay muchas islas caribeñas que aún están colonizadas por países del viejo continente, o sea, los europeos. Por ejemplo, islas como San Martín o las Islas Vírgenes Británicas, por ejemplo, son países que aún están colonizados. Así es, son como aquellas minorías, ¿va? Una isla, una minoría, y pues tienen que seguir prácticamente el proceso para independizarse, y pues todos los países, las Guyanas también. Brenda, coméntanos. Coméntanos Sí, acerca de las Guyanas. En este caso solo quería decir que recordaba que usted decía también que no se debía confundir el término población o pueblo con el término de las minorías, ¿verdad? Porque no siempre las minorías constituyen una población o un pueblo como tal. Ahí estamos, ese es el punto. Gracias por el recordatorio. Lo puedes comentar de nuevo y que anoten los compañeros. Sí, que usted recalcaba ese día en la primera clase que no es lo mismo una minoría que una población, que son términos completamente distintos, que no siempre una minoría constituye una población y viceversa. Y con respecto a la libre determinación, un ejemplo podrían ser las Guyanas, ¿verdad? Que todavía pertenecen a como un departamento de Francia, no son independientes aún, entonces ellos tienen derecho a la libre determinación, es decir, a decidir sobre sus intereses económicos y políticos. Así es. Entonces sí puso atención en la primera clase, ¿va, Brenda? Poquito, ayuda a leer muchos documentos. Creo que yo ese día hasta la bombardeé de preguntas, porque sí me acuerdo bien. Sí me interesó bastante, y pues aquí hay bastantes compañeros que saben un montón de historia y la verdad los felicito. De verdad los felicito porque llevan un paso más adelante que todos. ¿Por qué un paso más adelante? Porque ahí se van a recordar de mí cuando ya estén en la calle y les pidan una asesoría sobre la historia guatemalteca, ya sea de manera histórica, sociológica, y pues ahorita estamos prácticamente fundados en derecho. Entonces, no estoy
prácticamente contándole la historia como tal, pero sí quería censurarme de que todos estuviéramos en la misma sintonía y que sí supieran prácticamente los acontecimientos históricos. Aquí estamos hablando sobre derecho y lo más relevante acerca de los pueblos indígenas como tal. Pero yo, la verdad es que sí estoy muy satisfecho con las aportaciones de cada uno. Vamos a seguir con lo último de esta Constitución. Lo último de esta Constitución y luego nos vamos a ir a la última, que es que por cualquier discriminación por motivo, raza, color, sexo, religión, nacimiento, posición económica o social, opiniones políticas, se declaraba ilegal. Y ante esto se entiende que toda acción ilegal conlleva un castigo o sanción. De esta forma se disminuye de forma directa la discriminación por motivos, sobre todo de raza. Prácticamente quiero de que tomen apunte sobre este fragmento que les acaba de leer, porque más adelante vamos a entrar a ver este delito en el Código Penal. De acá no se van a escapar sin que miremos el Código Civil, el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código Procesal Civil y Mercantil, la ley del organismo judicial, acción constitucional de amparo, Corte de Constitucionalidad y todo ese andamiaje jurídico que conforma en sí el derecho, valga la redundancia, constitucionario o derecho de los pueblos o derecho de los pueblos indígenas que vamos a ver más adelante. Acá ya la situación ya se va a tornar un poco más dinámica, porque prácticamente lo que yo deseo con ustedes es que nos aprendamos los derechos que tienen los pueblos indígenas y que también utilicemos los mecanismos para defender tales derechos o asesorarlos. Aquí prácticamente ya hay inmensas asociaciones que requieren los servicios de los abogados en la actualidad. Yo anteriormente me topé el año pasado con una convocatoria. Lastimosamente no pude aplicar porque necesitaban el pensum cerrado de la maestría en Derecho Constitucional o Derechos Humanos. Pues en ese tiempo sí sentí un poco de frustración, pero sí los motivo a que, pero pues, o sea, ya, gracias a Dios, ahorita ya cerré el pensum y ya no está la convocatoria, ya no puedo aplicar. Pero sí les recalco que estudien, que pongan atención a las clases y que lean su material para que a la hora del examen, pues hoy tenemos examen de Derecho de los Pueblos Indígenas, pues vayámonos de parranda, ¿va? Ya leímos el material en clase, ya lo discutimos en clase, ya hablamos con el profesor, aportamos ideas, y eso es bueno, compañeros. Eso es bueno, llevar del hilo esto, porque así ustedes van aprendiendo. Entonces, de último, un aspecto a resaltar, que se garantiza el ejercicio de todas las religiones y con esto las creencias de cada persona podía tener, no olvidando que los mayas tenían diversidad de culto y esto les beneficiaba en cuanto al hecho que se les daba esa libertad y reconocimiento legal en esta Constitución. Voy a hacer un enfoque total. Como está plasmado, como se sabe y como se establecía, ya que se cumpla en la actualidad o en ese tiempo, ya es otra cuestión. Necesito también de que analicemos el artículo 110,
que establecía el interés público al fomento de una política integral para promover el desarrollo de la cultura y el mejoramiento social y económico de los grupos indígenas. Con esto se reconocía al indígena y se valoraba su presencia, así como dentro de su desarrollo dentro de la sociedad. Algo importante a su vez eran las condiciones que se planteaban para los ladinos y no los ladinos para obtener un cargo público. Acá hay un dato interesante. Acá ellos ya podían optar a esos cargos públicos. Anteriormente en las antiguas constituciones pues no se mencionaba nada de esto. Ahora ellos ya pueden optar a cargos públicos. Ya pueden elegir y ser electos. Conforme a la historia y conforme al tejido constitucional, pues ya se les dio, ya se les están reconociendo sus derechos como tal. Antes de cerrar esta constitución, ¿alguien tiene alguna opinión o aporte? Se puede pronunciar. Lick, disculpe, yo solamente leyendo lo que decía el documento 3 de las constituciones, a mi parecer, quizás no lo sea así, pero a mi parecer, después de la revolución de 1944, creo que se logró un poco de reconocimiento de los pueblos indígenas, pero más por presión que por puro interés de verdad reconocerlos como tal. Porque era una manera como que de mantener un control o un orden social bajo alguna estructura basada en la Constitución, a que quedaran así libres y que pudieran causar revueltas, Lick. Al menos es mi parecer, no sé si así sea. Gracias, Brenda. ¿Otra opinión? Ya para cerrar con broche de oro esta Constitución de 1956 y pasar a la última. Sí, licenciado, y es que fíjese que la situación es bien cíclica y caótica, porque en la realidad el progreso, las oportunidades, o sea, las políticas verdaderamente integrales para toda la comunidad de pueblos indígenas, es muy difícil que llegue, ¿verdad? Porque yo me recuerdo que en la universidad un profesor anterior que saqué, leíanos un informe del PNUD de las Naciones Unidas y precisamente todos los problemas cíclicos que vivimos, ¿verdad? El analfabetismo, la desnutrición crónica y demás, literalmente es como, ¿cómo poderlo decir? Como la preparación ideal para todos los movimientos políticos que se quieran aprovechar de la necesidad de las personas, porque precisamente no hay un desarrollo integral y todo siempre se radica en ciertas clases, ciertos grupos sociales, en el área metropolitana, y el descuido hacia el interior, precisamente son de esas tareas casi imposibles siempre de poder cumplir por los gobiernos, porque necesitan o juegan con el sentido de esperanza y desesperanza de la población, ¿verdad? El sentido de decir, les vamos a ayudar, pero al mismo tiempo la situación no cambia y el siguiente gobierno va y en una situación caótica siempre obtiene su voto. Entonces, es lo que la compañera dijo, ¿verdad? Es más por una situación de presión política y tal vez de observación internacional, más no directamente por hacerlos partícipes de la identidad que realmente son mayoría en el país, ¿verdad? Y algo muy interesante es que hasta las personalidades guatemaltecas, que precisamente su trasfondo étnico, ¿verdad? Es indígena, en Europa son súper bien recibidas, ¿verdad? Artistas y todo, mientras que aquí en Guatemala no se les acoge. Y en Francia, ¿verdad? Son recibidos como estrellas de rock, pensadores, literatos, artistas y todo, pero lamentablemente aquí no. Entonces sí, somos una sociedad sumamente racista.
Así es. Usted mencionó algo acerca del racismo. En su momento vamos a ver ese tema y cómo prácticamente como abogados qué podemos o qué herramientas jurídicas podemos utilizar para combatirlo. Entonces, yo con este ejercicio es que ustedes vayan creando conciencia. ¿Y qué tipo de conciencia? Conciencia histórica ya la tienen. Yo ya me di cuenta, pero conciencia jurídica. Y cómo es que prácticamente, pues, a través del tiempo, pues, se venían reconociendo estos derechos, ¿va? Ahí sí que Brenda fue tan amable de explicarnos que fue más por mayor presión social que por otra cosa. Entonces, no sé si deseas aportar por último algo, Brenda. No, solamente dejar como ejemplo también la situación de las personas con discapacidad. Yo lo veo mucho en eso, ¿verdad, licenciado? Hay muchos convenios internacionales, ayuda internacional en relación al reconocimiento de estas personas, y la verdad es que la ayuda no llega directamente hacia ellas. Ustedes pueden ver un montón de publicidad, es solo como ejemplo de lo que sucede con los pueblos indígenas. Ustedes pueden ver mucha publicidad, incluso del Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, donde se habla mucho de inclusión, pero en realidad los jóvenes sordos que son contratados en algunas empresas ni siquiera ganan el mínimo, algunos, y solo lo hacen para pantallar de que están contando con un real apoyo. Lamentablemente no hay ninguna otra institución que tenga un apoyo directo hacia toda esta población, ¿verdad? Entonces, leyes hay convenios, hay instituciones, pero el apoyo real o el reconocimiento no se logra todavía, y es lo mismo que sucede con esta constitución, con estas constituciones o las reformas que han tenido, ¿verdad? Y ahora los políticos, ustedes los pueden ver también hasta en videos y en redes sociales, bailando hasta con gente de buses, con vendedores, con ilustradores de zapatos, con gente indígena, y solo va a pasar otra vez esta época electoral y vamos a regresar otra vez a lo mismo, ¿verdad? Pan y circo, nada más, Lick. Gracias. Me gustó bastante tu aporte. Otro compañero que quiera hacer el aporte y cerramos con broche de oro esta constitución. Y sin embargo, licenciado, yo sí difiero un poquito de lo que la compañera Brenda tiene como datos del Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, porque sí realmente aporta. O sea, puede ser que no llegue al 100% de la población, pero sí realmente se aporta. Hay personas contratadas. Yo considero que en este momento con tanta expectativas sobre el salario mínimo, es imposible que se contrate a alguien que sea con discapacidad visual, auditiva o de movilidad por menos de un salario mínimo. Están cubriendo 7 horas laborales, tienen todas sus prestaciones. En lo que sí se ve que no hay una integración es porque nosotros como sociedad o como comunidad no nos hemos integrado en aprender los diferentes lenguajes con los cuales podemos comunicarnos para que realmente se integren y se capaciten igual que nosotros. Las personas sordas, muy especialmente, son personas que únicamente tienen esa discapacidad, pero la discapacidad no es incapacidad. Entonces, definitivamente, cuando ellos son rehabilitados y cuando ellos tienen la estructura del estudio como tal, nosotros tenemos abogados, notarios, tenemos también con personas ciegas. Tal es el caso que uno de ellos representa a nivel internacional a Guatemala, ¿verdad? Entonces, pero no solo hay una persona graduada de la universidad, hay muchas personas graduadas de la universidad que son ciegas y sordas. Entonces, en tal sentido, yo considero que hay instituciones que quizás quisieran abarcar más y hacen mucho, pero realmente es entretejer una estructura muy muy fina, porque estamos hablando de una integración social, pero esta integración debe ser
en todos los sentidos, debe ser integral, esa es la palabra. Entonces, en tal sentido y de forma integral, estamos hablando de que los jóvenes están siendo atendidos por psicólogos, están siendo atendidos con artes, con muchas cosas, ¿verdad? Yo sí, en ese sentido sí difiero, y los jóvenes que están en discapacidad auditiva y discapacidad visual están siendo integrados correctamente a la sociedad laboral, sobre todo. Y se les está capacitando en artes y también en diferentes temas. Como les digo, han llegado hasta la universidad y graduados con maestrías. Esa era mi opinión. Gracias. Vamos a correr con lo último, la última intervención. Corremos con la última. Solo para que tengan, para acervo cultural, no se les dice personas discapacitadas, sino con capacidades diferentes, porque como lo decía la compañita Sonia, son personas que son capaces de hacer actividades. Entonces, solo para tenerlo como en cuenta, compañeros, no se les dice personas discapacitadas, sino con capacidades diferentes. Eso lo me aporta. Buenas noches. Buenas noches. Solo compañero Alejandro Morales creo que habló. De hecho, el término correcto es solo personas con discapacidad. Yo trabajo con este tipo de personas. Entonces, el término correcto en general solo es personas con discapacidad. Son capacidades diferentes ahora. Antes sí lo era, ahora ya no. Exacto, antes era, como lo decías, compañita Blanca, ahora son personas con capacidades diferentes. Sí, gracias. Recuerdo con Blanca, son personas con discapacidad, no con capacidades diferentes. González Randy, y aquí terminamos la discusión, la discusión jurídica. González Randy, ¿qué nos quieres aportar? Que socialmente se utiliza las capacidades diferentes, pero esto no quiere decir que porque socialmente se utilice, no es correcto ni incorrecto, sino simplemente se utiliza en diferente ámbito. Ahora las personas con discapacidad sí está regulado a través del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, y así se utiliza el término personas con discapacidad. Y también creo que Alan comentó ahorita que hay una ley de atención a las personas con discapacidad. O sea, sí se utiliza el término jurídicamente. Socialmente sí se utiliza el otro. Así estamos. Gracias por tu aporte. Ahí están prácticamente el andamiaje jurídico, lo dejaron abajo, plasmado. Ahí se pueden auxiliar si desean para pues prácticamente dotar de nuevos conocimientos de ese tema. Por cuestiones de tiempo, vamos a seguir con la última constitución del 15 de septiembre de 1965. Esta constitución tiene la necesidad por parte del Estado a crear un compromiso de mejoramiento socioeconómico de los grupos indígenas para su integración en la cultura nacional. En esta constitución se buscaba evitar la discriminación y sancionarla, a fin de cada vez fueran menores los casos en los que se vaya a desarrollar este inadecuado comportamiento. A pesar, ojo acá, de ser una constitución que pueda tener una inclusión, es necesario manifestar los siguientes puntos. Partiendo del hecho que se establecía que el idioma oficial era el español, también se establecía que para el ciudadano el único requisito era ser mayor de 18 años, no haciendo ningún tipo de exclusión social. Hablamos prácticamente, y yo les comenté y les sigo comentando acerca de las garantías constitucionales,
vamos a frenarlo acá. ¿Quién me puede mencionar estas garantías constitucionales? ¿Quién puede mencionar las garantías constitucionales? Esto es tema de procesal constitucional, de derecho procesal constitucional. El amparo, licenciado. ¿Cuál es ley más? de amparo y exhibición personal. Así es, pero necesito las garantías como tal. ¿Inconstitucionalidad de las leyes sin carácter concreto? Sí. Vamos a dejarlo concatenados. Acción constitucional de amparo, exhibición personal o habeas corpus y las inconstitucionalidades de ley, ya sea de carácter general o en casos concretos. Ahí estamos. Inconstitucionalidad, exhibición personal y amparo. Pues en el transcurso del camino, yo les voy a prácticamente refrescar el tema del amparo, porque si quiero que lo tengamos presente, porque prácticamente esto va a ser nuestra arma para pues proteger más adelante algún derecho que se le está vulnerando a una persona indígena. También, ya como último, se tomó como obligación primordial del Estado el fomento de la divulgación de la cultura en todas sus manifestaciones, la educación como fines principales del desarrollo integral de la personalidad, su mejoramiento físico y espiritual, la superación de responsabilidad individual del ciudadano, el progreso civil del pueblo, la elevación del patriotismo y el respeto de los derechos humanos. Un punto muy importante es que se declara con urgencia nacional la del país orientado hacia la educación fundamental del pueblo. Era la obligación social de contribuir con la alfabetización. El Estado debía organizarse y promover todos los recursos necesarios para erradicar el analfabetismo en ese entonces. Con lo anterior, yo llego hasta acá el análisis de los artículos constitucionales. Todavía no estamos tocando la actual constitución porque yo ahorita quiero entrar en sí a ver con ustedes de nuevo el término de los derechos de los pueblos indígenas, cuáles son sus principios, cuáles son esos elementos y cuáles son esas características en el próximo día de clases. A tener en cuenta, principios sí los deben de manejar muy bien, no son nada complicados. Yo se los voy a prácticamente resumir el próximo día de clases y vamos a divertirnos con unos ejemplos para que se entienda de la mejor forma y al momento pues de aplicarlos en un futuro, ustedes pues puedan prácticamente tener esas herramientas vitales para que puedan salir a la calle y pues a ejercer la profesión. Entonces, con esto lo dejo el día de hoy. Entonces necesito que se queden solo los compañeros que tienen dudas acerca del laboratorio número 1. Los demás, tipo 8:30, voy a estar subiendo el laboratorio. El laboratorio sí tiene una ponderación de 2 puntos. Son los primeros 2 puntos que se van a estar jugando ustedes.
No está nada complicado, es solo una serie, es serie única. Ahí ustedes tienen que plasmar prácticamente los acontecimientos importantes que se dieron en todas las constituciones, desde la Constitución de Bayona hasta la Constitución del 15 de septiembre de 1965. Con esto, pues, doy finalizada la clase de hoy y pues descansen y pues nos vemos el lunes y espero pues que tengan un reparador descanso de fin de semana. Feliz noche, licenciado. Gracias. Licenciado, muy amable. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche.